justamente con Verónica, veíamos la estructuración de las preguntas y los objetivos. La revisión de la literatura significó un valor exponencial, porque le va a permitir ratificar lo que usted estableció en principio con los objetivos y la formulación del problema. Sugiero hacer el siguiente ejercicio, por favor, antes de pasar al diseño metodológico. Usted debe validar los objetivos y, primero las preguntas de investigación, conjuntamente con la formulación del problema y los objetivos. Es decir, ¿será que cumple? ¿Será que ratifico el objetivo que puse o puedo mejorarlo o realmente tengo que replantear porque desde la revisión de la literatura, desde la naturaleza de mi proyecto, realmente este objetivo no me satisface o realmente el nivel quizás me planteé hacer un análisis, pero no, yo realmente voy a hacer una propuesta, debo determinar, desarrollar, establecer, o realmente me propuse implementar, pero no puedo implementar porque el proceso es complejo, porque no cuento con esa factibilidad, no tengo accesibilidad, entonces debo bajar el nivel. Es decir, en lugar de implementar, pues me quedo en el desarrollo, en el diseño, en el establecimiento, ¿sí? Entonces, esto es importante que usted haga este ejercicio porque lo que va a hacer es enriqueciendo, modelando y perfilando su investigación, ¿sí? Ahora el siguiente capítulo que nos corresponde revisar la jornada de hoy es el diseño metodológico, ¿sí? Sí le pido, por favor, que tome nota a partir de lo que se va aquí explicando, que tome nota y vaya revisando conjuntamente con su informe, con su proyecto de investigación, vaya validando lo que teóricamente se le dice aquí. Y haré preguntas a algunos compañeros un poco para reafirmar lo que vamos mirando a manera de teoría, ¿sí? Algo que es importantísimo es partir desde esta intención, ¿sí? Nosotros recordemos que, dentro del diseño metodológico parte desde esta revisión del marco teórico, ¿sí? Para definir, identificar los indicadores, las dimensiones que vamos a ver luego para formular las preguntas, eso es más adelante. Luego nos va a permitir la concreción de técnicas para la recogida de datos, es decir, los instrumentos que debemos utilizar, ¿no? Planificar cómo vamos a hacer ese proceso, en qué tiempo, qué espacio, qué equipamientos, y también hacer la revisión ética, ¿sí? Es decir, desde la confección de los instrumentos de investigación, esto lo vamos a ver la siguiente semana, pero es parte de la mirada general que se debe dar. Y también la validación, es decir, recuerde que todo instrumento debe ir de la mano de un aval, es decir, la autorización de la institución para aplicarla, la validez de algún experto, dependiendo del instrumento que se establezca y que se determine desarrollar. Luego se mirará pues una recogida de la información una vez aplicado a los instrumentos para el procesamiento de datos. Y aquí esto es importantísimo. Se mirará dentro de la fase cuantitativa cuál es el tratamiento que se va a dar, ¿no? Es decir, es importante analizar los datos cuantitativos, que puede ser a partir de software, que puede ser a partir del SPS para determinar pues el procesamiento y también determinar la confiabilidad de los mismos. Y también en cuanto a la fase cualitativa con las entrevistas, pues determinar con la validación de expertos los criterios que han sido considerados. Luego el análisis de datos, ¿sí? Que lo que nos va a permitir es sistematizar todo lo que los instrumentos nos ha arrojado de información. Y a partir de esto poder hacer esta estructuración de las conclusiones, ¿sí? Y de atender a cada uno de los objetivos, determinar realmente cuál ha sido los resultados que nos permiten responder a esos objetivos que nos planteamos inicialmente. Esto de manera general. Muy bien. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos redactar en el diseño metodológico? Nosotros debemos redactar el enfoque, el tipo, el diseño y el nivel de investigación, ¿sí?
Esto sí es importante porque esto le va a perfilar la característica que tiene su proyecto en cuanto a la ruta. Recordando lo siguiente, que el diseño metodológico es poner en práctica lo que se dijo en la teoría, validar a través del estudio de campo si la teoría, si lo que revisé en la literatura, si lo que me estoy planteando, en qué nivel está, cómo puedo atender y cuál es el alcance que yo voy a direccionar. Dentro del enfoque tenemos dos. Bueno, aquí se propone dentro de esta lámina dos, pero normalmente son tres. El positivista, que es el cuantitativo, el naturalista, que es el cualitativo, y el mixto, que estaría faltando. El mixto que da desde un pragmatismo, eso lo vamos a ver también. Los tipos de investigación, tipos o enfoques. Normalmente, existen tratamientos y esto depende de autores, depende de bibliografía y no tengo ningún problema. Dentro de la bibliografía básica se sugiere pues que usted revise el libro de Hernández Sampieri, pero eso no exime de que usted pueda revisar otro libro que les voy a subir. De hecho, les voy a subir dos más en donde vea desde diferentes autores cuál es el tratamiento. La intención es que usted se fortalezca, es decir, que a partir de qué tipo de investigación, qué nivel, qué diseño, usted entienda cuál es la naturaleza de su proyecto y de ahí pueda realizar y estructurar los instrumentos adecuados para llevar a cabo cada fase, ¿sí? Enfoques o tipos. Dentro de la bibliografía, aquí en esta lámina hacen una división. Los tipos le clasifican cualitativa y cuantitativa, el enfoque desde la intención que tiene. Pero si, por ejemplo, ustedes van a autores como Hernández Sampieri, ya le menciona directamente que el enfoque puede ser o la ruta cualitativa, cuantitativa, mixta, ¿sí? Dentro de lo cualitativo existe diferentes tratamientos, ¿sí? Y esto también lo vamos a abordar. Desde los exploratorios, descriptivos, interpretativos, reflexivos, explicativos, desde la hermenéutica, desde lo cuantitativo, los experimentales, cuasi experimentales, correlacionales. Y la documental que siempre se va a aplicar, ojo, siempre se va a realizar porque usted hace un estudio de campo para poder desarrollar el proyecto. Algo que también es importante considerar dentro de la investigación científica es que los métodos, ¿sí? Es decir, la forma en cómo yo quiero trabajar, el cómo yo voy a trabajar mi proyecto de investigación, se basan desde los razonamientos, ¿no? Que son argumentos que pueden ser inductivos, deductivos, analógicos y abductivos, ¿sí? Los inductivos que se derivan de estudios cualitativos, ¿sí? Son razonamientos que inducen, que se provocan esos análisis. Los deductivos se derivan de todo lo que son estos estudios cualitativos, ¿no? Entonces usted hace inferencias, hace análisis y algo que es valiosísimo y por eso es el aporte y la relevancia de lo cualitativo, no solo lo cuantitativo. Es que a nivel profesional usted tiene ya un bagaje de conocimientos, usted ya tiene experticia, usted ya genera experiencias que le son útiles para conjugar con el proyecto de investigación. Es decir, no solamente remitirnos a las teorías, a la bibliografía que nos da esa mirada objetiva, sino también a esa subjetividad bien llevada que es su experiencia, que es a partir del empirismo, que es esa relación entre profesional, su contexto, en donde a partir de las buenas prácticas, las limitaciones que ha detectado, le permita ir afianzando y reforzando su proyecto de investigación. Los abductivos que tiene que ver cuando usted quiere comprobar con hipótesis, ¿sí? Es decir, a partir de un resultado usted quiere hacer un análisis, pero que obviamente requiere todo este proceso, ¿no? De comprobar o no si se llegó a esos resultados. Algo que también es importante es a partir de qué, ¿sí? A partir de qué representaciones, es decir, teorías
modelos que sirven para explicar, predecir y comprender. La teoría que usted asuma en el marco teórico, recordemos, usted ahí debe fijar bajo qué teoría, bajo qué enfoque pedagógico, bajo qué línea usted está amparando, justificando y argumentando su investigación. Esto le va a permitir a usted comprender la posición que tiene y a medida que va desarrollando el estudio de campo, la ruta metodológica va afianzando, va afirmando, va mejorando, va nutriendo su proyecto de investigación. ¿Bajo qué acciones dentro del diseño metodológico? A partir de la observación, ¿sí? De la experimentación en el caso de que se realice, por ejemplo, alguna aplicación, algún pretest, la comunicación, el diálogo y la transformación, ¿sí? Es importante entender, en la investigación cuantitativa se hacen las mediciones, los cálculos y las encuestas. En el caso muy puntual de lo que se refiere a diagnósticos, cuando nosotros planteamos los objetivos específicos. Y en el caso de la investigación cualitativa, se hace a partir de la observación participante, a partir de entrevistas. Estas entrevistas puede ser a representantes de los diferentes actores educativos o puede ser también a los expertos. De hecho, debe ser a los expertos cada vez que se genere una propuesta, porque ahí se reafirma, se nutre también la postura teórica que en inicio tuvimos y que nos va a permitir estructurar el proceso o la guía que nos hemos planteado como propuesta. El diario de campo y los registros visuales. Ustedes van a cumplir un papel de observación participante. ¿Qué significa esto? Que usted es parte del contexto, del objeto de estudio. Usted, si bien es cierto, usted va a trabajar, va a identificar, va a analizar, va a diagnosticar el proceso, en qué condiciones está, qué se utiliza, qué no se utiliza, y de ahí pues plantea qué tratamiento dar, pero usted también es parte de ese contexto, usted es parte también de esa institución en donde usted está haciendo la investigación. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos métodos, el cuantitativo y el cualitativo? Ojo, miren que en esta otra lámina, por eso a mí me gusta utilizar variedad de perspectivas de diferentes autores, porque ustedes van a ver el diferente tratamiento que le da. Sampieri, por ejemplo, menciona como enfoque o ruta cualitativa, cuantitativa. Herrera plantea como desde la intención, ¿no? Y tipo, les dice tipos cualitativo, tipo cuantitativo. Dentro de esta otra lámina, creo que me parece que es de una editora, lo plantea como método, ¿sí? Pero ¿cuál es el tratamiento que nosotros vamos a dar como enfoque? ¿Sí? Nos vamos a referir como enfoque o como ruta. Enfoque o ruta cuantitativo y cualitativo. Esto no exime que usted en diferentes bibliografías, en diferentes documentos pueda encontrar con otro tipo de términos, ¿sí? Esto es dependiendo el autor. En este caso, ¿cuáles son las diferencias de lo cualitativo y cuantitativa? Sí, que lo cualitativo está centrado en la fenomenología y comprensión. Aquí, el tratamiento que se le da al fenómeno es de un criterio probabilístico, ¿sí? Es decir, yo quiero realmente determinar estadísticamente cómo está ese fenómeno. La observación naturalista sin control. En cambio, en lo cuantitativo existe una medición que es controlada. La mirada en cuanto a lo cualitativo es subjetiva y la mirada en lo cuantitativo, es objetiva. Dentro del tratamiento que se da a los datos es inferencia directamente de los datos que da la cualitativa. Es decir, usted hace análisis de los datos que va encontrando y que va siendo el resultado de lo que usted aplicó, de lo que usted investigó. En cambio, en la cuantitativa va más allá de los datos. Es decir, se tienen los resultados, pero se le hace una comprobación y se le somete a una validación a partir de la teoría que usted desarrolló en el marco teórico. Es exploratoria, inductiva y descriptiva. Aquí yo le decía acerca del tipo de razonamiento,
Sí, recuerda, entonces esta inductiva corresponde a la cualitativa, la deductiva a lo cuantitativa. Sí, esto tiene que ver netamente con las inferencias. Sí, y esto con el análisis crítico. Orientada al proceso, lo cualitativa, en cambio que lo cuantitativo está orientado al resultado. La cualitativa tiene datos ricos y profundos, mientras que la cuantitativa tiene datos sólidos y repetibles. La cualitativa no generaliza, mientras que la cuantitativa sí. Es decir, si usted saca un resultado, si usted ya saca un análisis global, eso ya generaliza, usted ya habla desde un todo. En cambio, lo cualitativo no generaliza, sino que hace hincapié a un proceso, a un punto específico, a un fenómeno específico. La ruta cualitativa parte desde una realidad dinámica, en cambio, la cuantitativa es una realidad estática. Respecto a esto, y si quisiera para no hacerle tan teórico, la compañera o el compañero Clever Kirchberg. Respecto a esto, porque es importante desde su mirada de lo que están revisando, de lo que se está aquí reflexionando, ¿cuál consideras que es la tendencia de tu estudio y respecto de lo que hemos visto teóricamente, estas diferencias entre tanto el enfoque cuantitativo y cualitativo, cuál consideras que es el más apto y por qué? Oye, mi investigación considero que va en el sentido de una tendencia mixta, porque sí se requiere la parte de la inferencia de datos, pero también se necesita la aplicación de las encuestas, o sea, tiene un componente subjetivo y un componente objetivo. Muy bien. Yo estoy con el tema de la influencia del estilo de liderazgo en el cumplimiento de los estándares de calidad educativa. Entonces, hay por ejemplo, el tema subjetivo es cómo percibe, en este caso, el directivo, el cumplimiento de ciertos estándares, o más bien dicho, cómo él cree que es su gestión a nivel directiva. Entonces, eso yo le veo como un componente subjetivo. Y mientras que ya la parte objetiva es ya la parte numérica en cuanto a los indicadores que en una auditoría pudieron haberse dado como de cumplimiento o de no cumplimiento. Es decir, esos criterios que ya surgen de la teoría, que ya surgen de esta concepción bibliográfica inclusive, porque no solamente de lo aplicado, recuerda que también en tu marco teórico a lo mejor estableces ciertos procesos que ya has encontrado, ¿no? Desde la revisión bibliográfica, muy bien. Sí, ¿Y cuál consideras tú dentro de los enfoques, cuál creerías tú que es más importante, más prudente, más versátil? Ahí como que ahí todavía tengo dudas, profe, porque como obviamente mientras más se va ampliando en el tema bibliográfico de la lectura, sí me va dejando algunas puertas abiertas, inclusive hasta para el planteamiento de la hipótesis, porque yo manejaba una hipótesis en relación a un estilo de liderazgo específico como influyente para un mejor nivel de logro, en este caso de resultados. Pero ya desde la bibliografía sí deja mucha situación abierta, entonces ahorita todavía no me aventuraría hasta no revisar más bibliografía. Ya, y bueno, la respuesta sí hay una respuesta y si ustedes ven desde la bibliografía, todos los autores coinciden que no existe un enfoque mejor que otro. No, ninguno es mejor. Pero si queremos ampliar y tener un nivel de análisis más amplio, más enriquecido, definitivamente es el enfoque mixto, por estas dos miradas que tiene. ¿Alguien pedía la palabra? ¿Qué tal mi verbo? Sí comienza. No sé, alguien quería hablar, le escuché. Bueno, entonces esto sí es importante que usted ya vaya haciendo el análisis como hizo el compañero, ¿no? Ya, y aquí viene.
¿Desde cuándo yo determino qué tipo de investigación es a partir del planteamiento del problema, el alcance que pueda tener, el contexto en el que se va a desarrollar y ahí sí como resultado cuál va a ser el enfoque o ruta que yo debo seguir? El planteamiento, en dónde determino el alcance, es a partir de, dentro de la formulación del problema, la acción. En la acción que yo determiné en mi interrogante, me describe realmente cuál debería ser la ruta, cuál debería ser el enfoque, igual el tratamiento de los objetivos específicos, ¿sí? Luego regresamos, ¿sí? Quisiera verlo primero desde la manera teórica y luego pido una tesis que se comparta para indicarles cuál es el análisis que se hace para determinar el enfoque a partir del planteamiento y a partir de los objetivos. Listo, ya tenemos los enfoques, ¿no? Y cómo ir identificando. Desde el planteamiento y los objetivos determino cuál ruta o cuál enfoque debo seguir y cuál era, como brevemente, pues las características que tiene cada uno. Ahora los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Pues esto dependerá, por supuesto, del enfoque. Esto se deriva del enfoque, pero ¿cuáles son los diferentes métodos que hay en investigación? Es del método deductivo, que va de lo general a lo específico, ¿sí? Es decir, que parte desde, en este caso, no necesariamente un enunciado, sino una teoría, un enfoque, una postura, y luego se va desagregando en diferentes componentes y elementos. El inductivo, que es a partir de los casos particulares, se va creando y se va construyendo un enfoque, se va derivando hacia un enfoque, se va derivando hacia una teoría. Bueno, esto, el método histórico, a menos que normalmente en lo que es la rama de educación no se utiliza debido a la naturaleza, pero si, por ejemplo, alguien quisiera hacer un método histórico es a partir de esta mirada retrospectiva, es decir, desde el pasado y lo que se quiere es proyectar al momento presente y hacia el futuro, ¿no? Y el método descriptivo acerca de responder a una pregunta acerca de cómo es una determinada parte, un determinado elemento del estudio de la realidad que yo quiero trabajar. El método explicativo es más profundo, ¿sí? Es decir, ya requiere una argumentación, porque aquí usted, por ejemplo, a través del tratamiento de este método, usted requiere responder preguntas de cómo, por qué es así esa realidad, cuáles son las causas, cuáles son esos efectos, por qué, para qué, es decir, genera un nivel de argumentación alto, es decir, respecto del descriptivo, en donde caracteriza el fenómeno, el explicativo pues ya argumenta, ¿sí? Porque ha llegado a un nivel de profundidad ya más alto. Y el método experimental, que es acerca de lo descrito, pues ya ir formulando, ¿sí? Formulando respuestas del cómo a partir de la aplicación, es decir, si yo quiero realmente entender el cómo, la motivación, el cómo, los beneficios, el mérito profesional, de cómo el salario realmente genera un mejor desempeño laboral, pues estos criterios lo que yo hago es someterlos a prueba, ¿no? A aplicación, es decir, yo ya valido en mi grupo, en mi objeto de estudio y me arroja resultados. Y esta fase de experimentación al que he sometido al objeto de estudio me permite determinar, pues, el cómo, ¿no? El cómo, pero a partir de someter, de aplicar a prueba a la población, ¿no? El hipotético deductivo, que este es muy importante porque aquí se puede obtener información científica, ¿sí? Esto desarrolla varios procesos primordiales: la observación del fenómeno a estudiar, la creación de una hipótesis para explicar el fenómeno en estudio, la deducción de las consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Aquí me parece que dentro de todos los métodos, si usted va a aplicar hipótesis, debería escoger este método. ¿Por qué razón? Porque a partir del ejercicio mismo, de este ejercicio enriquecido de lo que es
plantear un posible resultado y someterlo a comprobación, usted ya está acercando esta intención, esta postura, esta premisa que mencionó desde la teoría con la realidad, con lo que surgió como respuesta de su objeto de estudio y lo está comprobando con esa experiencia. Esto es muy interesante, es muy valioso. Aquí, por ejemplo, se aplica el razonamiento abductivo, este de aquí, ¿sí? A partir del método hipotético deductivo. ¿Qué es lo que se pretende con la teoría? Porque claro, hay dos miradas, hay dos procesos que hay que cumplir. Uno de este enriquecimiento teórico, que siempre con el que se debe partir, y otro del práctico, ¿sí? Para hacer el proceso más pragmático, es decir, de la teoría aterrizar a la práctica a partir del desarrollo de su proyecto y entender, ¿no?, cómo esta teoría la aterrizo dentro de mi proyecto de investigación. Aquí no hay nada 100% teórico, aquí todo es aprender haciendo y a partir de lo que usted va construyendo en su informe. Bueno, el método analítico, que es muy general y que es igual a partir de la descomposición del fenómeno en sus elementos constitutivos. Todos realizamos este método, pero a priori que usted debe establecer es si es deductivo, inductivo, hipotético deductivo, principalmente entre esos tres consideraría. Porque la bibliografía, si bien es cierto, le propone una lista de diferentes métodos, no todos se aplican, o se aplican, inclusive se pueden aplicar, no es necesario que solo sea uno. De hecho, el proceso de investigación, y más aún, si tiende a un enfoque mixto, los métodos pueden ser deductivos, inductivos, hipotético deductivo, es decir, pueden haber 2, 3 métodos que confluyen en el desarrollo de su proyecto. Entonces, a partir de estas características, usted ya vaya seleccionando en función de la realidad de su proyecto, de la naturaleza de su proyecto, vaya mirando qué método se acoge más a su intención. Y no solo la naturaleza, sino también de sus motivaciones y de lo que usted quiere conseguir con el proyecto. ¿Sí? En cuanto a los métodos, recordemos, tenemos enfoques o rutas, métodos que a priori, ya le digo, puede ser inductivo, deductivo, hipotético, deductivo. Si alguien quiere hacer al 100%, pues, por ejemplo, un análisis estadístico, pues también puede ser método experimental, pero no más de eso, ¿sí? Es decir, tengamos esa prudencia de escoger adecuadamente también el método. Dentro de los tipos, ¿qué tipos de investigación? Bueno, hay desde varias miradas, ¿no?, de los autores, pero sí quisiera ir en la bibliografía ustedes van a encontrar como tipos la descriptiva y la experimental, en tipos de investigación, pero el manual de estilo, la bibliografía básica que le sugiere el manual de estilo como norma interna en la universidad, le sugiere que se mire como nivel a lo descriptivo, a lo exploratorio y a lo experimental. Sin embargo, es importante que usted también conozca lo que se encuentra en la bibliografía. Dentro de los tipos existe la investigación descriptiva, ¿no?, que a partir de las realidades del hecho y la característica fundamental, pues se deriva en características, en naturaleza, en procesos, en elementos. Trata de caracterizar al fenómeno. Y a partir de cuáles son los aspectos que aborda, tanto instrumentos como niveles, pues son las encuestas, los casos que pueden ser exploratorios, los causales de desarrollo, predictivos, de conjuntos, de correlación. Dentro de este macro conjunto, que es la investigación descriptiva, que es para caracterizar los fenómenos, puede utilizar dentro de instrumentos de encuestas o dentro de niveles el exploratorio. Aquí vemos también el de correlación, los predictivos, los causales, ¿sí?
Esta investigación descriptiva lo que permite es determinar esa característica fundamental, ¿no? Para indicar los resultados, que son ya derivados de todo el proceso de la ruta de investigación. Y el otro macro conjunto que es ya la investigación experimental, ¿no? Que es a partir de la manipulación de la variable, ¿sí? Normalmente, a menos que usted quiera hacer una aplicación, un análisis estadístico o puramente un estudio cuantitativo, el tipo sería investigación descriptiva para todos. Repito, salvo el caso de que quiera hacer una investigación experimental, tendría que ser a partir de una aplicación, a partir de un enfoque cuantitativo y a partir de inclusive un plan piloto, un proceso piloto en donde ya pues requiera que usted implemente para hacer un pretest y un posttest, independientemente del proceso o la intención que tenga en su proyecto. Los niveles. Dentro de los niveles de investigación tenemos el exploratorio. Miren, hasta en las mejores familias pasa, aquí hay un error, y eso que es copiado tal cual de los resúmenes justamente este es del libro de Hernández Sampieri, ¿sí? El nivel exploratorio, que es lo que de alguna manera permite, son estudios que tienen novedad, que no se conoce, que no se ha trabajado, que quizás es profundamente es novedoso, que no se conoce mucho del fenómeno, del objeto de estudio, pero se quiere llevar a cabo la investigación porque a partir de sus características, de la esencia, del proceso, del instrumento o de lo que fuese del objeto de estudio, se pretende atender una problemática o cumplir o satisfacer alguna limitación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de quién tiene una variable independiente que sea totalmente nueva, que no haya sido aplicado aquí en el país, específicamente en el sistema educativo. ¿No? Les comento que yo hace poco tuve una tesis que hablaba de la metodología Vabne. ¿Quién conoce la metodología Vabne? ¿No? Bueno, les cuento brevemente. La metodología Vabne nació desde la rama de la salud a partir del tratamiento con la lúdica, el juego, la música, el arte, la danza, y se implementó esta metodología para el nivel preparatorio. Entonces, de alguna manera las prácticas eran bastante informales, es decir, nunca se escribió, nunca se posicionó ya un proceso como tal a nivel bibliográfico, por lo tanto, no había información dentro del sistema educativo. Había buenas prácticas a partir de la intención que se tenía de otros países, pero no estaba fijado, no estaba definido ni delimitado para el sistema educativo. Entonces, por ejemplo, pudo haber encasillado dentro del nivel exploratorio, pero para esto se tenía que demostrar con datos de que realmente aquí en el país no se ha aplicado y menos en el sistema educativo, ¿sí? Entonces, a menos que ese es el caso, sería un nivel exploratorio y no requiere de hipótesis. Porque ¿qué va a probar usted si es un objeto de estudio, un fenómeno desconocido? ¿Sí? El descriptivo. Este de aquí es a partir de la caracterización del fenómeno, especifica propiedades, características de conceptos de los fenómenos, definen y miden las variables y las caracteriza. ¿Sí? Cuantifican y muestran con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, ¿sí? Recordemos que las dimensiones, más adelante lo vamos a ver, terminarían siendo todos esos temas y subtemas que usted escogió en su marco teórico, ¿sí? Porque es a partir de diferentes categorías fundamentales que usted estructuró los temas. Procesos, naturaleza, definiciones, importancia, alcance, elementos, características. Entonces,
¿Ustedes consideran que todas sus tesis son de nivel descriptivo? Pregunta abierta, ¿sí o no y por qué? Pienso que sí, porque a raíz de todas nuestras variables tenemos que presentar conceptos, definiciones, em, enfoques y luego plantear nuestra guía, que es ya plasmar la práctica, ¿no? Muy bien. Todas las tesis que luego combinemos con otro nivel, pero todas parten desde este nivel descriptivo, porque usted parte desde esta caracterización del fenómeno, desde este descomponer de lo general a lo particular para poder comprender a su variable. Entonces, la mayoría, bueno, de hecho todas las tesis cumplen con este nivel. Hay otras que se especializan como en el nivel explicativo. Bueno, está más adelante, cuando llegue les explico. El correlacional, estudios con este alcance, tienen como propósito conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, variables, categorías o conceptos. Permiten cierto grado de predicción, es decir, a mayor mejora en el salario, mayor productividad, ¿sí? Pero para yo, normalmente uno diría, realmente es así, pero no necesariamente, y eso es lo que yo tengo que probar, porque para la realización, la satisfacción y la motivación de un empleado, no solamente desemboca en su salario, también en la valoración, también en el reconocimiento, también en el trato, en el crecimiento profesional, también en la oportunidad de mejora respecto quizás a un ascenso. Es decir, la autosatisfacción. Entonces, para yo probar este tentativo de resultado y que me planteé como hipótesis, yo debo, pues, primero describir todas estas categorías, todos estos elementos, estos criterios que afianzan este resultado o que no, ¿sí? Y aquí es importante, pues, es importante cuantificarlo, a menos que se dé una connotación cualitativa. Pero ya no sería una hipótesis cuantitativa, sino sería una hipótesis emergente, porque se estaría trabajando desde lo cualitativo, ¿sí? Es decir, desde una valoración más conceptual que numérica. Sí, ya cuando lleguemos a la creación de instrumentos y al análisis de resultados respecto de la comprobación de hipótesis, ahí miraremos si es que existen casos en los que se pueda plantear estas diferencias, tanto numéricas como conceptuales. Pero yo les tengo una pregunta. A nosotros como educadores nos interesa todas, más allá de cuantificar, de medir, nos interesa también estos aspectos que son de connotación valorativa, conceptual. ¿O usted solamente se quedaría en medir, en establecer, pues si el 50, el 70%? No, ir más allá, es decir, cualificar también ese valor. Sí, por eso es que les decía, la tendencia cuando se generan propuestas es que sean estudios mixtos. Usted también puede generar propuesta en estudio cuantitativo, sí, pero no hace el mismo tratamiento porque quizás hace a partir de un informe, de un proceso, pero le hace falta también esa mirada cualitativa que tienen, por ejemplo, los expertos a través de entrevistas, ¿sí? En donde las buenas prácticas, desde estas percepciones, desde estas cualificaciones que se haga, desde estas valoraciones que radican en términos cualitativos, puedan nutrir al proyecto de investigación, ¿sí? Explicativo, es justo el que decía, ¿no? Es decir, ya un nivel mayor al descriptivo, si alguien va a hacer, por ejemplo, un nivel de explicativo, ya no ubica que también va a ser un nivel descriptivo, porque ya el nivel explicativo para ser lo que es, su naturaleza ya pasó por esta caracterización de la variable, ¿no?
Entonces, en este caso, pues, si llega a este nivel, sería explicativo. ¿Y cómo sé que llegué a este nivel? Cuando usted ya puede determinar las causas, los efectos del fenómeno, ¿sí? De cualquier índole. Cuando usted puede establecer relaciones de causalidad entre conceptos, variables, hechos o fenómenos, cuando puede generar un sentido de entendimiento de los problemas, es decir, cuando usted puede probar el cómo, el para qué, el por qué, la causa, el efecto, ¿sí? Que esto no es tan sencillo, porque, por ejemplo, en una tesis guiada acerca de las inteligencias múltiples, ¿sí? Planteada desde Gardner, son 8, ¿sí? Planteada desde el último autor, Carbonell, viene una más, que es la inteligencia emocional. Pero, ¿qué pasa con las inteligencias? Esta era la variable independiente y la variable dependiente, recuerdo que era el talento natural, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el talento natural parte desde estas potencialidades que tienen los niños, pero si quiero darle esa connotación desde la escuela, desde el docente, desde la didáctica, pues tengo que entender a nivel curricular cuál es el aporte de las inteligencias múltiples y cómo yo puedo implementar dentro de mis procesos educativos, porque si bien es cierto, son potencialidades, pero que yo tengo que definir desde lo curricular para poder saber en el aula cómo voy a atender. Ejemplo, matemáticas tiende desde sus objetivos a buscar ese desarrollo del pensamiento analítico, de ese razonamiento lógico, abstracto. Ciencias naturales, desde sus objetivos, busca ese pensamiento científico, ¿sí? Orientación también un poco al cuidado, y esto es más un eje transversal, pero también tiene esta connotación curricular desde este cuidado, de esta conciencia con el medio ambiente. Desde lo artístico se busca potencializar todo aquello que es incipiente de lo cultural. Entonces, y desde la lengua, por ejemplo, lo que se busca es estas habilidades comunicativas, esta oralidad, esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las inteligencias múltiples? ¿Será que en algún momento, porque claro, las inteligencias múltiples parten desde potencialidades de lo kinestésico, desde lo verbal, desde lo lógico, ¿sí? Desde lo artístico, pero ¿qué pasa para yo poder aterrizar dentro del aula sin tener que generar un espacio independiente? Es decir, cómo yo conjugo con lo curricular. A partir de los objetivos, haciendo un análisis del alcance que tienen las áreas de manera general y cómo pueden ir nutriendo a las inteligencias múltiples y viceversa. Es decir, lo kinestésico con educación física, lo lógico, la potencialidad, la inteligencia múltiple de lo que es lo lógico con matemáticas. Entonces, para hacer esta comparación, para llegar a este nivel, yo tengo que hacer un análisis curricular, ver los objetivos, cuáles son las destrezas, de ahí ver cuál es la característica, el alcance que tiene la inteligencia emocional y ver en qué momento las dos se pueden relacionar. Se puede, pues, cumplir con un proceso que a partir de esta potencialidad que pueda tener como inteligencia múltiple el estudiante, también le sirva dentro del aula para el proceso educativo y este enriquecimiento, siempre direccionando también con las pretensiones dentro de la labor docente. Pero si ven lo complejo que resulta hacer esta comparación, esta asociación, y es aquí en donde el nivel explicativo estaría presente. Punto extra, quien me quiere dar otro ejemplo. Desde su experiencia, desde su propio tema. A ver, más allá del tratamiento de un ejemplo X, que a lo mejor no le genere valor, pero a mí me toca hacer ejemplos para que pueda ser más didáctica la explicación y no se quede solo en lo teórico. Entonces, por eso escojo experiencias de tesis, de las defensas que han hecho, de lo que he tutorizado, un poco para
para guiarles, pero si usted tuviese que elevar a nivel explicativo su tesis, ¿cómo lo haría? No, nadie. Nombro yo. A ver. Yo quisiera darle un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, la didáctica de los museos, si quisiera elevarle a este nivel explicativo, tenía que, como usted dice, relacionarlo con el currículo y de ver de qué manera puedo vincular la pre-matemática con una visita a un museo. O sea, ahí estaría tendría que yo explicar, basarme y ver de qué manera vinculo eso para que el niño o la niña aprenda pre-matemática, ¿no? Y no solamente arte y cultura. Es lo que me pasa y lo que me pasó al también ver este método OR, la metodología OR que la aprendí con un profesor. Me enseñó que a través de esta metodología, me explicó que a través de esta metodología puedo aprender y enseñar pre-matemática a los niños de nivel inicial. Entonces ahí me explicó la ruta, el camino, qué debo de hacer, cómo se debe plantear, qué objetivos ponerme para llegar a ese objetivo de pre-matemática a través de la rítmica y el movimiento, que es esta metodología ahora. No sé si por ahí va. Sí, pero ¿lo tuyo ya está definida como área o está en general el proceso de enseñanza? No recuerdo cómo estaba. En general, el proceso de enseñanza, en general. Sí, por supuesto que sí, porque ese cómo se relaciona. Por ejemplo, si tú quisieras llevar ese nivel, uno de tus objetivos específicos sería, por ejemplo, comprender o destacar o determinar la relación que existe entre la didáctica de los museos y el proceso de pre-matemática. Ya, por decir algo. Claro. Para tú llegar a ese nivel, tú necesitas del desarrollo teórico plantear adecuadamente los criterios, los elementos de los dos procesos. Segundo, tienes que someter a prueba, tienes que aplicar una encuesta y luego hacer un estadístico de una correlación. Pero bueno, para llegar a fundamentar el cómo, para qué, pues ya es nivel explicativo. Muy bien, muchas gracias. Mónica, ¿no? Sí, pero Mónica Mendoza. Los mismos y los mismos. Bueno, la siguiente voy a nombrar yo, ¿sí? Bueno, para ir cerrando esta parte de lo que es los niveles, aquí hay varios ejemplos, solo voy a leer lo preciso, ¿no? Quiero que por favor preste atención, que es para ya ir despejando, ¿no? Dudas. Respecto de las investigaciones explicativas, un ejemplo, ¿qué efectos tiene la incompetencia interpersonal? Desconocimiento de los otros, inhabilidad social sobre la idea de suicidarse y atender contra su vida en el caso de los adultos jóvenes. ¿Sí ve? Entonces, aquí ya determina qué efectos y hace la asociación de una variable con otra. ¿Sí? ¿Qué variables mediatizan los efectos y de qué modo? ¿Cómo influye? Este es muy bueno. ¿Cómo influye? Aquí a las que les gusta, les llama mucho la atención de la influencia. Aquí ya se establece más desde desde una postura ya cuantitativa, ¿no? ¿Cómo influye la baja autoestima en la incompetencia interpersonal? Sí, entonces, para responder esto ya sería un nivel explicativo, sería desde un enfoque cuantitativo. Sí, recordemos, sería solamente cuantitativo. Ojo, que no solamente la pregunta o la formulación del problema me da el alcance, el nivel, sino también los objetivos, las preguntas de investigación para los objetivos específicos también me determinan qué nivel voy a trabajar. Los estudios descriptivos, en cambio, ¿cuál es el ejemplo? Aquí tenemos. ¿Cuál es pero estos ejemplos también tan duros que... Ya, ¿qué perfiles tienen los adultos jóvenes? Miren, que se suicidaron en el área metropolitana de determinada ciudad, ¿sí? En cuanto al descriptivo, todas sus preguntas pudiesen encasillar aquí. Por ejemplo, ¿qué tipo de estrategias? La que yo tenía con Verónica. Léeme, por favor, Vero, tu primera pregunta de investigación. Esta entra dentro del nivel descriptivo.
Ya, estaba sin micrófono, ya le leo, profe. Muchas gracias. A ver, la primera pregunta. ¿Qué tipo de estrategias evaluativas se utiliza para mejorar el desempeño académico de los estudiantes del plantel? Ya. ¿Cuál es la esencia de esa pregunta? Parte desde una caracterización, ¿no es cierto?, del fenómeno, del objeto de estudio. Entonces, lo tuyo es nivel descriptivo en esa pregunta, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Porque miren, ya tomando estos ejemplos de aquí y muy, muy densos han estado, imagínense, han sido respecto del suicidio, pero también hay que tratarlo. ¿Por qué razón? Porque, a ver, de hecho, la investigación muchas veces tiene que abarcar esos temas tan hostiles, tan difíciles, tan complejos, tan complicados. Yo, por ejemplo, aquí no he visto del grupo nadie que ha hecho acerca de la salud mental, por ejemplo, de la salud emocional, porque todo esto del contexto virtual ha sido muy complicado, muy difícil. Y no solamente los docentes hemos atravesado por procesos de ansiedad, de estrés. Imagínense en los estudiantes, quizás de ese grupo de estudiantes en donde su salida, su refugio era la escuela, ¿ustedes se imaginan lo complicado ya en este contexto? Y ojo, las estadísticas son tan alarmantes que han subido el índice de violencia intrafamiliar, inclusive de abuso sexual. Entonces, estos temas, aunque a veces sí son un poco chocantes porque son fuertes, hostiles, a veces nadie quiere tratarlos, pero de hecho deberían ser abordados y deberían ser elevados a investigación para dar respuestas, dar soluciones. Por ejemplo, a partir de estos estudios se puede generar procesos de acompañamiento y de tutela en donde el docente no solamente trabaje este tema de docencia como tal, sino la tutoría. Y luego esto se puede elevar a política pública. Entonces, bueno, todo depende, ¿no?, de las pretensiones y hacia dónde se quisiera encaminar. Pero sí, valga la oportunidad y viendo estos ejemplos tan fuertes que está aquí del libro, pues quizás la sociedad, más allá de, porque innovar en estrategias y metodologías sí es interesante, pero y la parte humana, la parte emocional, la parte que detona la esencia misma de lo que es el ser humano, también esos temas son importantes. No sé si alguien en su proyecto tiene algún tipo de connotación de este tipo. No creo, todos estaban enfocados más en la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y como ejemplo de los estudios exploratorios, ¿cuáles son las causas que originaron los principales tipos de cáncer en los niños? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el exploratorio, aquí hay algo importantísimo. El nivel de estudio exploratorio va más para la rama de la medicina. Actualmente, para el tema de la pandemia y del COVID, las hipótesis no pueden ser sometidas a comprobación. Todavía no tenemos resultados, pero sí existe planteamientos de nivel exploratorio porque se necesita saber cuáles son las causas, cuáles son los efectos, por ejemplo, qué tipo de medicamento puede mitigar esa dolencia, ese padecimiento, ¿sí? Y es en lo que se está viviendo actualmente a nivel mundial. Se requiere de hacer múltiples estudios en donde a partir de estas preguntas de investigación que ellos se hacen, pues van probando, ¿no? Van probando y van lamentablemente haciendo a partir del proceso de descarte. Que por cierto, ¿qué han sabido de la vacuna? Saben que todavía no se llega a este proceso de culminación, inclusive la OMS decretó que es posible que tengamos que vivir ya con esta condición. ¿Qué opinan de esto? Porque la investigación también, y ojo, hay otros aspectos que van más allá de la investigación y es el hecho de las motivaciones que tienen las élites, ¿no? Quizás no es que necesariamente esté fallando la investigación, sino que también atender a lo que el humano mismo crea, provoca, y tratar de revertir también es complejo. ¿Qué opinan de esto? Un poquito para ya ir también
pues hablando desde la realidad, ¿no? Desde lo que nos pasa y no solo pues enfocarnos en lo que estamos haciendo. Al respecto, ¿qué puedes opinar, Natalie Espinosa? A ver, pero... ¿Sí me escucha? Sí. Ok, con respecto a esto, considero que este estudio sobre la vacuna es un proceso muy, muy largo. Creo que como sociedad y todos nos tenemos que adaptar a este tipo de virus, vivir ya con esto, obviamente con las debidas precauciones, porque como usted mismo lo menciona, es un proceso muy, muy largo que debe pasar varias fases y se ve, ¿no? Que parece que ya está, pero al mismo tiempo no. Sí, y hay algo importantísimo. Recuerden que en esta fase experimental, lamentablemente también ha habido bajas en pruebas humanas, que tiene que ser así, ¿no? Y aunque es mínimo respecto de la cantidad de población mundial, pero qué difícil que son estos momentos y entender que pudo haber sido a partir de algo ya provocado en donde lamentablemente la sociedad necesita generar desde lo económico, desde lo político, poderes, pues es complicado. Por eso es que les decía, los temas que se manejan en investigación no solamente tienen que ser centrados única y exclusivamente, si usted es docente, a la parte pedagógica, didáctica, sino también a este complemento de quizás una educación sí, pero emocional, de esta salud, de este desarrollo integral desde el punto de vista holístico, pero desde esta salud emocional que deben tener los estudiantes. Entonces ya también ir un poco evolucionando en el tipo de temas que escogemos, ¿no? Por supuesto, sus temas se derivan de realidades y de necesidades muy, muy relevantes, pero también la investigación tiene que tener esta otra intención, ¿sí? Que para mí es prioritaria, que es relevante y que se necesita. Muy bien, ya tenemos enfoque, tenemos método, tenemos los tipos, tenemos